agrada a ti, Señor, que a mis manos pueda hallar el impulso de tu amor, que mis pies tan solo en pos de lo santo puedan ir, y que a ti, Señor, mi voz se complazca en bendecir. Lávame en tu sangre, Salvador. Estimados hermanos de la fe, amigos y todo aquel que es motivado por el Espíritu Santo a escuchar su palabra, les invitamos cordialmente a escuchar el mensaje que Dios tiene preparado para nuestras vidas. La palabra de Dios que nos ayuda a descubrir la voluntad de Dios en nuestras vidas. Siéntanse regocijados de esta gran bendición. Que Dios los continúe bendiciendo, amados hermanos, amigos y conocidos. Si hay alguien que lleva dignamente el título del noble de Cristo, es Atanasio de Alejandría, un valiente hombre que sufrió persecución y destierro allá por el siglo IV. Debemos recordar que su obispado empieza el 8 de junio del 328 hasta el 2 de mayo del 373. ¿Por qué se le llama el valiente de Cristo o el noble de Cristo? Primero debemos entender que la iglesia cristiana de aquella época no es como lo que usted conoce el día de hoy. A raíz de la muerte de Jesús, sus discípulos viajaron por todo el mundo predicando de Jesús de Nazaret, y la iglesia siempre fue grupo de personas que se reunían en casas. En casas. No había estructuras físicas como hay el día de hoy. Pero ¿qué pasaba cuando la cantidad de casas era superlativa? 100 casas, 200 casas, 300 casas. Cuando iba en aumento, se nombraba un episcopoi en griego, un obispo, que era la persona de dar la doctrina, de dar cuál debe ser el camino. Cuando usted analiza primera carta a Timoteo, se calcula que en la ciudad de Éfeso habían más de 300 hogares donde se predicaba el evangelio, y Pablo estaba dejando a Timoteo como obispo de la ciudad. Una segunda cosa que debemos entender es que para la época de Atanasio de Alejandría, en el siglo IV, habían 5 ciudades que eran muy importantes en el evangelio por su cantidad de creyentes, su cantidad de casas que tenían como casas iglesias, y porque seguían extendiendo y predicando el evangelio. La más importante era Alejandría.
De ahí venía Antioquía de Siria, Jerusalén, Roma y Constantinopla. A estas personas, a estos obispos, se los seguía para que ellos den las directrices de la fe. Dentro de este contexto vemos que Atanasio era diácono en Alejandría. Y ahora entendamos otra situación. En aquellos tiempos no habían seminarios bíblicos para la pastoral, pero sí la necesidad de preparar a los líderes de la iglesia, y ese papel lo tomaba la congregación. Vemos ejemplos como Agustín de Hipona, un abogado que a su vez había crecido en el Señor, o el mismo Atanasio de Alejandría. Se requería que el diácono se prepare en la filosofía, en las leyes, pero también prepararse en la religión. Y ese papel era fundamental. Tenía que dirigir a cientos de miles de personas, a grandes sectores geográficos. ¿Cómo lo iba a hacer si no tenía conocimiento? En este contexto de un rápido crecimiento de personas ilustres dirigiendo la iglesia, se levanta una gran herejía, una gran apostasía. ¿Qué es la apostasía? Apartarse de la fe. Quiero que me escuche atentamente. Un señor que era diácono en Alejandría, de nombre Arrio, decía que Jesús no es Dios, que Jesús no es de la naturaleza de Dios, que Jesús fue creado. Quizás esta herejía a usted le resulte muy particular o como que ya le escucha en estos días. Así es, mis queridos hermanos. Esta herejía no es nueva, empezó allá por el siglo IV. Jesús no es Dios, Jesús fue creado, Jesús simplemente fue usado por Dios, decía Arrio. Y esta enseñanza agradó al emperador Constantino en sus últimos días, a Constancio II y a Valente, provocando que nuestro amigo y hermano en Cristo, Atanasio, haya sido expulsado de sus funciones por 5 veces. ¿Cómo puede un hombre solo vencer a todo un imperio? Vamos en este día, con la bendición de Dios, a ver quién es Jesús a la luz de las Escrituras, el ejemplo de Atanasio, y ver qué o cuál debe ser nuestra reacción. Primero, mis queridos hermanos, ¿quién es Jesús? En la actualidad, igual que en los días de Atanasio, se nos dice que Jesús no es Dios, se nos dice que Jesús fue creado por Dios, que Jesús vino a cumplir una función dada por Dios, pero que no es de su naturaleza, porque Jesús, Dios es uno solo. Lo dicen los judíos y lo dicen algunos grupos que se dicen cristianos. Pero veamos qué nos dice Dios por medio de la Biblia, y vamos al Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 1 y 5. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 1 y 5. Para las personas que no tienen las escrituras, en las pantallas tenemos los textos bíblicos. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Amados hermanos, el texto sagrado es muy claro. El Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Muchos dicen, no, es un Dios en minúscula, pero debemos entender que esta es una enseñanza dada de manera oral. Y aquí el amigo de Jesús, Juan, el discípulo amado, está diciendo, el Verbo era con Dios
y el Verbo era Dios. No solo que nos aclara, sino que profundiza el texto sagrado cuando dice que este Verbo que era con Dios y este Verbo que era Dios había hecho todas las cosas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Estamos hablando que el Verbo de Dios es el creador. Entonces, ¿de dónde está que no tiene la naturaleza de Dios? Vemos que quieren apartar de la fe a los creyentes por pensamientos de personas que están alejadas de la palabra de Dios. Y esto no solo lo dice el Nuevo Testamento. Veamos en el Antiguo Testamento el libro de Zacarías, capítulo 12, versículo 10. Zacarías, capítulo 12, versículo 10. Aquí Dios está hablando con el profeta Zacarías, hablando de lo que vendrá en el fin de los tiempos. Escúcheme bien, Dios está hablando. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Dios le dice al profeta Zacarías que al final de los tiempos derramará espíritu de gracia y de oración sobre el pueblo de Israel. Y dice el Dios Todopoderoso: mirarán a mí, a quien traspasaron. Todavía no había sido crucificado Jesús, pero ya Dios había dicho que en el fin de los tiempos tenían que verlo a Él, al que había sido crucificado, al que había sido traspasado por nuestros pecados. Entonces, mis queridos hermanos, no hay otro que haya muerto en la cruz por el pago de nuestros pecados. Solo Jesús de Nazaret. No hay ángeles, no hay santos, no hay vírgenes. El único es Jesús. Y hablando con Zacarías dice claramente: mirarán a mí, a quien traspasaron. No hay la más mínima duda. Pero estos apóstatas sacan una línea, una parte del texto para confundir a los creyentes. Veamos Colosenses capítulo 1, versículos del 15 al 18. Colosenses capítulo 1, versículos del 15 al 18. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Mis queridos hermanos, se nos recalca que Jesús es el primogénito de toda creación, y se nos dice que Él fue creado y que no tiene la naturaleza de Dios. Pero no se lee lo que sigue a continuación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Todo fue creado por medio de Jesús y para Jesús. Jesús es creador. También nos dice que Él es la imagen del Dios invisible. Nos recalca la palabra del Señor que Dios es invisible. Y si tú quieres ver a Dios, tienes que ver el rostro de Jesús para saber cómo es Él. Lastimosamente nos señalan una línea y nos confunden. Y no continuamos leyendo que cuando habla de primogénito de toda la creación, lo está aclarando más abajo, para que en Él tenga toda la preeminencia.
está hablando que Jesús es el jefe de la creación, es el jefe de principados, de tronos, de dominios, de potestades, que Jesús es el jefe de la iglesia, es el jefe de los muertos, porque toda la preeminencia solo le corresponde a Jesús, a Él sea la gloria. ¿Quién es Jesús? Está claro, pero aquí vemos que todo un mundo, toda una época se estaba dejando engañar por una doctrina de error. ¿Cuál fue el ejemplo de Atanasio? Ejemplo que nosotros debemos imitar. Veamos el libro de Mateo, capítulo 10, versículos 32 y 33. Mateo 10, 32 y 33. A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Atanasio nunca negó a Jesús, nunca negó la naturaleza de Jesús, a pesar de la persecución, a pesar del destierro, a pesar del oprobio. Vemos que era un hombre valiente, un hombre que no temía a los hombres, que siempre se mantuvo firme. Jesús es Dios, es de la misma naturaleza de Dios, como lo dice el Evangelio, como lo dice la carta a los Colosenses, porque eso es el mensaje de Dios, que Dios mismo se encarnó para pagar por nuestros pecados. No es que no haya sido hombre, porque Jesús es totalmente hombre y totalmente Dios. Mi querido hermano, yo le pregunto hoy día, ¿usted confiesa a Jesús o a usted le da vergüenza de Jesús? Cuando está en sus compras, cuando está en su trabajo, cuando está en sus estudios, tenemos la oportunidad de confesar a Jesús en tiempo y fuera de tiempo. Nosotros tenemos que seguir el ejemplo de Atanasio, predicar a Jesús, sobre todo entre las personas que están en el error. Veamos Apocalipsis capítulo 2, versículos del 8 al 10. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Jesús se identifica. Él es el primero y el último, el que estuvo muerto y el que está vivo. Nos dice que Él conoce todo lo que sufrimos, los problemas que tenemos, pero que no importa lo que padecemos, debemos ser fieles al Señor y fieles hasta la muerte. En la actualidad hay más persecución que en la iglesia primitiva. Corea del Norte, China, Afganistán, Nigeria y Etiopía, donde se paga con la vida ser cristiano. No crea que nosotros vamos a estar exentos de esa persecución, porque debe ir avanzando conforme avanza el tiempo de iniquidad, conforme avanza el ataque de Satanás contra el pueblo de Dios. Pero a pesar de los problemas que hayan, debemos ser fieles, fieles al Señor, fieles hasta la muerte, en tiempo y fuera de tiempo. Y esta fidelidad no solo es en predicar a Cristo, sino predicar la palabra de Dios, la Biblia, la sana doctrina. No podemos, mis queridos hermanos, hacer caso a Biblias mutiladas.
Hay una secta que toca nuestras puertas y nos dice que la Biblia no habla de la naturaleza divina de Jesús y le ha quitado 77 versículos y a pesar de eso sigue diciendo que Jesús es Dios. La Biblia. Nosotros no podemos creer en Biblias mutiladas. Nosotros enseñamos todo el consejo de Dios dado en su santa palabra. Veamos el libro de Gálatas capítulo 1 del 6 al 9. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Aquí la palabra del Señor es muy clara. No hay dos evangelios, no hay tres mensajes diferentes, hay un solo mensaje. Y el mensaje está en las Sagradas Escrituras, está en la Biblia. No podemos pervertir el evangelio. Jesucristo, estando en los cielos, se hizo carne para pagar por nuestros pecados. El día de hoy escuchamos nuevo evangelio. Le llaman unción fresca y vemos que ya no se habla de santidad, ya no se habla de arrepentimiento, sino se habla de un evangelio que motiva a la gente que va a ser feliz si viene a los pies de Jesús. Vemos un facilismo que no dicen las Escrituras. Las Escrituras nos dice sé fiel hasta la muerte. No nos dice que si vienes a Cristo vas a ser feliz. Y la gran mayoría repite amén, sin siquiera analizar lo que se quiere enseñar, lo que se quiere implantar. Están pervertiendo el evangelio de Jesús. Mis queridos hermanos, sea un cristiano, un pastor famoso, así sea un ángel del cielo, no podemos creer evangelio diferente. El tal recibirá maldición, conforme lo dice las Escrituras. El día de hoy vemos que hay muchas iglesias llenas de miles de personas, pero ¿se predica el evangelio de Jesús? ¿O se predica un evangelio de prosperidad? Veamos el evangelio de Judas, capítulo 1 del 1 al 4. Carta de Judas, capítulo 1 del 1 al 4. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre, guardaos en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía en escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándonos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. La carta a Judas nos recuerda que debemos combatir ardientemente por la fe. Mi querido hermano, no se puede quedar callado. Usted y yo y todo el pueblo de Dios debe combatir ardientemente con la fe, pero con argumentos, sabiendo que la Biblia es la palabra de Dios. Mis queridos hermanos, no seamos indolentes a lo que está sucediendo el día de hoy. En esta época, más que en cualquier otra, se ha pervertido el evangelio de Jesús. Ya el evangelio de Jesús es como
utilitario, conforme tú lo creas. Y esto no es así. La norma no la dan los hombres, la norma la da Dios. ¿Qué podemos resumir en este día? Hemos visto el legado de Atanasio de Alejandría, un obispo valiente del siglo IV en Egipto, que combatió ardorosamente por la fe contra los arrianos, grupos heréticos que decían que Jesús no es Dios. Hemos visto el día de hoy el Evangelio de Juan, que Jesús es el Verbo de Dios y que todas las cosas fueron hechas por este Verbo. Hemos visto que Dios, hablando al profeta Zacarías, dijo: mirarán a mí, a quien traspasaron. Hemos visto que Él es el jefe de la creación, el jefe de los muertos y el jefe de la iglesia. Que Atanasio puso como ejemplo nunca negar a Jesús, y Jesús glorificado. Que Jesús puede decir que Atanasio fue su soldado fiel, porque él no tuvo miedo a los emperadores, ni al ser excomulgado por la iglesia o al ser expulsado a su ciudad de origen. Que nosotros, igual que Atanasio, no podemos tolerar que se enseñe algo diferente a lo que está en la Biblia. Que nosotros debemos combatir ardientemente por la fe dada para nosotros por nuestro Dios. Yo quiero hacerte una invitación en este día. ¿Estás dispuesto a combatir ardientemente por la fe? Amén. Dios los bendiga y adelante en Cristo. Dios te bendiga, protección te